Buenas tardes, bienvenido a la sala de videoconferencia Fotoluz. Hoy tenemos una mesa redonda y la forma de tratarla pues va a ser como el resto de las conferencias que tenemos. Y lo único que, bueno, vamos a tener todo el mundo los micros cerrados, dejamos a los conferenciantes con su micro abierto y luego pues tendremos un turno de preguntas y debate, y lo que sí iremos haciendo en la mesa redonda es que hay preguntas preparadas y se irán interviniendo primero por orden del cartel, y se irá rotando de uno en uno para que vayan contestando todas las preguntas y ya se forme también un coloquio. No tiene por qué ser una pregunta o una respuesta, sino que sea ya un coloquio. Bien, y sin más, pues le doy paso al presidente, a Miguel Quirón, para que nos dé la bienvenida. Adelante, Miguel. Buenas noches o buenas tardes a todos. Un jueves más tenemos la consabida reunión en la sala de conferencia o videoconferencia Fotoluz. Hoy es especial, puesto que es una mesa redonda para hablar de la fotografía y todas sus características, en la cual intervienen 4 personas. Pepe Granado, con lo cual me une de una gran amistad y me alegro muchísimo que esté repuesto. Pilar, Fernando y Frederic. A todos ellos le doy la bienvenida, o le damos la bienvenida, puesto que esto se hace gracias al equipo que conforman Fotoluz. Sin ellos no se podría hacer nada. Así que muchísimas gracias por vuestra asistencia, a todos los presentes y a los ausentes, porque esto será grabado y luego puesto a través de vídeo. Muchísimas gracias y adelante. Oliva. Buenas tardes, Oliva. Hola, buenas tardes a todos. Vale, muy bien, pues a ver, la presentación la voy a hacer según el orden que aparecéis en el cartel, ¿vale? Así que, Frederic, que creo que es lo mismo que Federico, ¿no? Supongo. Bien, pues Frederic, él hace unos 20 años aproximadamente, que es cuando se inicia en el mundo de la fotografía. Creo que su técnica la ha perfeccionado, corrígeme si me equivoco, como autodidacta y a través de multitud de talleres a los que ha asistido, llevados por maestros de la talla de Franco Fontana, Chema Madoz, bueno, y muchos más. Pero en lo que quiero hacer hincapié es en su interés, en su atracción hacia esa fotografía que vemos, que disfrutamos, cuando sus trabajos los muestra al público. A él no lo conozco personalmente porque no tuve la ocasión, no pude estar cuando ofreció una charla hará unos 3 meses aproximadamente, no pude estar, pero hoy cuento con poder escucharlo atentamente. Veamos, Pilar, que es licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid. A ella, su trabajo, lo veo, supone una sensibilidad exquisita y de una poética que veo ahí impresa. Y es que el concepto este de la poética es algo que considero muy importante, especialmente para
mostrar los sentimientos en esta manifestación artística que nos concierne en estos momentos. Pasemos a Fernando. Fernando, que es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Cádiz. De él quisiera señalar su capacidad para hacer una muy buena lectura de la imagen, para saber leer muy bien una fotografía. Un concepto del que aún hoy hay fotógrafos, que lo noto, que no saben lo que es eso. Además, bueno, de él pues he aprendido bastante. Y por último, Pepe, el amigo Pepe desde los tiempos de la Escuela de Fotografía de la UCA. Él también autodidacta y además de extraer de conocimientos, leyendo, profundizando en autores vivos y de los que ya han pasado mejor vida. Pues de él quisiera señalar ese último trabajo, creo que es el último, llamado Los sueños y la razón, me quiero recordar, que viene a ser una interpretación, una magnífica interpretación de los grabados de Goya. Y diría que me gustan casi más que los originales del maestro. Pues bien, paso la voz a José Antonio. Gracias a todos. Venga, pues muchísimas gracias. Pues vamos a comenzar por un pequeño vídeo. Dura unos 10 minutos, cosas así. Y luego ya pues empezamos ya con la mesa redonda en sí. Es un tramo de la película llamada Ida. Bueno, espero que os guste, aparte es un resumen, vamos, un resumen lo que he hecho. Bueno, pues vamos allá con ella. Que usted es mi tía. ¿Nada más? ¿No te han dicho quién soy y a qué me dedico? No. ¿No te lo han dicho? Tu nombre real es Ida Levenstein. Eres hija de Chaim Levenstein y Rosa Herbst.
Aquí nunca han vivido judíos. No he dicho que fueran judíos. Es mi casa y mi tierra. Ambos sabemos a quién pertenecía. Su padre escondió a los Levenstein durante la guerra. ¿Dónde? ¿En el bosque? ¿En algún refugio? Sé quién denunciaba judíos y sé quién les ayudaba. Mi padre nunca les delató a los alemanes. Lo sé. ¿Cómo murieron? Shimon esquiva a su padre. ¿Dónde está? No lo sé. Sé cuándo me mienten. Puedo destruirle. ¿Tiene hijos? ¿Dónde está su... ¿A dónde va? Así fue. Nosotras también. ¿Un cigarrillo? Sí, gracias. ¿De dónde los ha sacado? Secreto de Estado. Hasta la próxima. ¿Vendrán al baile de esta noche? Será divertido. ¿Por qué no? Gracias. Probando, probando. I dużo gości z wszystkich stron. I strumieniami płynie wino. Qué pareja tan rara. ¿Mi tía y yo? Lo sé. Solo hace 2 días que nos conocemos. ¿De dónde eres? De un pueblo cerca de aquí. Pero me crié en un convento. Seguramente sigue en el hospital. Te espero abajo. Vámonos.
¿Y yo? ¿Por qué no estoy aquí? ¿Tienes coche? Claro. ¿Me llevarás a casa? No, ahora no. Siéntate. Bien, pues hasta aquí la película. Comentaros que esta película pues ha sido Oscar de la mejor película de habla no inglesa, y que tuvo una polémica bastante grande en Polonia por el tema que trataba. Y bueno, que la hemos cogido por la fotografía que tiene. Pues nada, espero que os haya gustado, y pues esto pues sirve de introducción para el tema que nos lleva hoy, la fotografía clásica. Entonces, pues comentar ya la primera pregunta, ¿no? Que, como dijimos, por orden del cartel, Frederick, te tocaría a ti. Entonces, que la pregunta que empezaríamos es ¿qué entendemos por fotografía clásica? ¿O qué entiendes por fotografía clásica? Hola, muy buenas tardes. Bueno, primero de todo agradecer a Fotoluz, lógicamente, por esta oportunidad que nos brindáis a los cuatro ponentes, con Pilar, con Fernando y José, porque realmente, bueno, es fantástico poder compartir esta experiencia. También a Oliva por la presentación. Aprovecho también para hacer un pequeño inciso, que dentro de todos los profesores que he tenido y que he hablado con ellos y que me han aportado, hoy en la sala tenemos un profesor que ha sido mío, que es Laura Len, que desde aquí también quiero saludarla, aprovechando que la tenemos aquí, porque claro, es uno también de mis referentes y evidentemente me ha aportado muchísimo. Y nada, nada más para empezar esta introducción.
Bueno, fotografía clásica, todo lo entendemos como la fotografía, podríamos decir, mal llamada analógica, que nace, cuando nace la fotografía digital se le pone el nombre de analógica. Sería la fotografía de carrete, de emulsión, la fotografía que, bueno, que todos hemos llevado un poco en la sangre cuando empecemos y que la hemos vivido, sufrido y sobre todo aceptado y que lo hemos disfrutado muchísimo. De hecho, en la película, fantástica película que habéis pasado, bueno, todo el tema, sobre todo el blanco y negro, que ahora ya supongo que entraremos en poder hablar de si blanco y negro, color, que sí, que clásico, que digital. Bueno, es espectacular, es de una película en la cual cualquiera de nosotros, entiendo como fotógrafos que somos, nos gustaría haber hecho las fotografías y haberlas hecho de esta manera, ¿no? Aparte de que le digamos fotografía clásica o no. A mí no me gusta hacer distinciones, por eso me ha gustado mucho que me llaméis aquí para poder compartir mesa con todos y evidentemente para mí la fotografía es fotografía. Hoy entiendo que vamos a hablar de fotografía clásica y sus componentes, pero que realmente al final para mí creo que fotografía es todo. Cada uno hace servir el medio que lógicamente se encuentra más cómodo, se encuentra más accesible y realmente le disfruta con ese método. Vale, no me quiero alargar más porque supongo que irán saliendo muchas preguntas y vamos a ir para adelante. Pilar. Hola a todos. Bueno, encantada de saludaros. Gracias por estar aquí, los que estéis presentes, a mis compañeros, a todo el equipo de Fotoluz, a Oliva. Bueno, pues bueno, un poco estoy de acuerdo, ¿no?, con lo que decía Frederick. En cuanto pensamos en fotografía clásica, lo primero que vamos a pensar, ¿no?, es en esa herramienta, en ese invento que tiene esa capacidad única, ¿no?, de testimoniar y de hacer un documento de la realidad de todo lo que sucede en el mundo, ¿no? Y bueno, para empezar habría que tener en cuenta ese concepto de fotografía como una herramienta para captar el mundo y luego pues enseguida, ¿no?, vemos como también el fotógrafo sin esa necesidad, no solo, que no es poco, pero no solo retratar, hacer un registro de la realidad, sino también intervenir, ¿no?, de una manera subjetiva para poder dar una opinión, mostrar, digamos, una parte más subjetiva, como cada uno de nosotros interpretamos la realidad, ¿no? Entonces, ahí también hablaríamos, ¿no?, por un lado, como decíamos, la fotografía más directa y la fotografía artística, que, bueno, los primeros pasos que dan los fotógrafos artistas, ¿no?, o que por lo menos intentan elevar el lenguaje en una categoría de arte, pues hablaríamos, ¿no?, de la fotografía de los pictorialistas, de la fotografía preacademicista y este tipo de fotógrafos como Julia Margaret Cameron, Robinson, bueno, pues no, me vienen a la cabeza un montón de nombres, ¿no?, pero bueno, haciendo un poco alusión a esa fotografía que intenta aproximarse a la pintura, pero como una manera de reivindicar ese valor artístico, ¿no?, de este medio maravilloso. Y luego, pues todos aquellos fotógrafos también clásicos, posteriores, pero clásicos, por supuesto, que a todos nos han inspirado muchísimo, ¿no?, cuando pensamos en la fotografía humanista, bueno, desde luego en Robert Doisneau, en Cartier-Bresson, más el fotoperiodismo también y fotógrafos documentalistas como Capa, o sea, nombres que son, por supuesto, clásicos, ¿no? Entonces, un poco sería esa la fotografía que yo entiendo por clásica y bueno, y todos esos procesos nobles, ¿no?, de las impresiones en bromóleo, el daguerrotipo, todos esos principios de exclusividad también de la fotografía, cuando aún no existía cuando todavía no se podía positivar, de hecho que los positivados eran por contacto, que la imagen todavía era una imagen única, ¿no? Y bueno, eso sería un poco, a partir de ahí, esa evolución, ¿no?, que hemos ido viendo. Y bueno, pues tampoco quiero acaparar más tiempo, luego continuamos, como bien decía Frederick, ¿no?, va a dar para mucho una pregunta, una sola frase, como puede dar para tanto, ¿no? Así que si algún compañero quiere continuar. Sí, Fernando. ¿Tiene el micro apagado? Ahora. Sí. ¿Ahora? Sí. Vale. Sí, yo añadiría a lo que ha dicho Pilar, estoy totalmente de acuerdo con digamos, el marco que ha dibujado. Yo lo que he hecho es buscar un término en el diccionario clásico de lo que es el clasicismo. Entonces, leyendo la definición, es la tendencia artística que se funda en la imitación de los moldes de la antigüedad griega y romana. Partimos de ahí, o sea, de hace unos cuantos siglos. Y bueno,
digamos, como puntualización a la introducción de Pilar, yo añadiría una exposición muy importante de Edward Steichen en el 1955, The Family of Man, en el MoMA, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Antes hubo otras exposiciones en Europa, en Dresde creo que en 1909, pero esta exposición supone el unificar una serie de criterios estéticos que ya partían de algunas décadas antes, pero que en ese momento se estandariza o se fundamentan distintos preceptos de lo que es el hombre dentro de la fotografía, por decirlo de alguna manera. Y al fin y al cabo, ahora mismo estamos haciendo fotografía en numérico, pero los que manejamos blanco y negro, en cierta medida, estamos bajo unos moldes de esa antigua tradición grecolatina, salvando las distancias, por supuesto. Ya entramos en materia después. Gracias. Gracias. Granado, ¿le toca a usted? Buenas tardes y un placer estar con vosotros tres aquí esta tarde hablando de fotografía, que es lo que nos gusta. Gracias, Oliva, por tu introducción. Yo, estando de acuerdo con los tres, difiero un poquito en lo que es mi percepción de fotografía clásica o cómo veo yo lo que es la fotografía clásica. Yo más bien me inclino por el modo de hacerla, el modo de entender a la fotografía como un ejemplo en un espacio del mundo de la fotografía, más que el soporte, más que qué se utiliza para hacerla. Porque si bien el clásico puede ser la fotografía química, que no analógica de ninguna manera la llamaría, si bien clásico puede ser la fotografía química, no es menos verdad que hoy con los materiales que tenemos, con las herramientas que tenemos, también podemos hacer, y estoy de acuerdo con Fernando ahí en ese sentido, que también podemos acercarnos a lo que es el método, la forma de mirar clásica de la fotografía, que yo entiendo y que separo dentro de un espacio de tiempo que es la primera mitad, ¿no?, del siglo XX, ¿no? Dejando ya lo que hablaba Pilar del daguerrotipo, calotipo, ambrotipo y todo eso, como fotografía ya antigua. Porque entiendo yo como clásico algo como ejemplo, ¿no? Y como ejemplo, y está claro que hoy en día tomamos como ejemplo a los grandes autores de la primera mitad del siglo XX. Bien, pues tenéis que decir otro algo, si estáis de acuerdo con lo que dice Granado. Sí, yo estoy bastante en esa idea. O sea, creo que el soporte en realidad es solo un soporte, que lo importante es el mensaje y la intención comunicativa en última instancia. Tendríamos que hacer una aproximación al concepto de las bellas artes, el concepto tradicional, que básicamente su finalidad era la búsqueda de la belleza. Por ahí van los tiros, entiendo, en lo que podríamos acotar como fotografía clásica. Se aleja un poco de ciertos modos contemporáneos y va más en esa búsqueda de la belleza. Bueno, a ver, sí, completamente de acuerdo con los tres. Y muy bien, lo que pasa es que el enunciado que nos han puesto hoy esta gente de Fotoluz, nos han puesto fotografía clásica entre interrogantes. Pues todos han hecho una definición fantástica, perfecta de la historia de la fotografía, que todos las hemos vivido, lo hemos sentido y lo hemos pasado, ¿no? Yo por eso me he referido antes, cuando he empezado, a decir que yo no me gusta hacer diferencias. Hemos definido la fotografía clásica,
cada uno de su concepto, y está muy bien. Lo que pasa es que como han puesto interrogantes, un poco es decir, a ver, que si es ¿qué hacemos? Fotografía clásica, normal, al final, como ha dicho Ana Granados, o decías, al final es una expresión de un sentimiento, es explicar una historia. El soporte que hagamos servir, la herramienta, no creo que no es la más importante, sino lo que queramos transmitir, ¿no? Y cada uno de nosotros, o de todos los que están aquí en la sala, lo transmiten de una manera diferente. Yo creo que el concepto es este. Vuelvo a repetir, por el tema que nos han puesto los interrogantes, ¿eh? No quiero en ningún momento decir que no sean importantes y necesarias, evidentemente necesarias, es importante. Yo creo que conocer la historia, la biografía de los grandes autores que nos aportan muchísimo, y realmente yo creo que hay que conocerlos hasta un cierto manera porque nos aportan muchísimo, pero como todo, la fotografía ha ido cambiando, yo creo que hay que adaptarse a lo que hay, y cada uno, como he dicho antes, tiene que hacer servir la herramienta que se encuentre cómodo, porque al final lo que queremos es expresar de una manera artística, como habéis dicho también, de una manera que nos sintamos cómodos, y ahora tenemos la gran suerte que tenemos muchas maneras de poderlo expresar, desde una Polaroid hasta un móvil a infinidad, o sea, hacer servir los cabiotipos, o volver a cianotipias, o volver a servir el carrete, que es fantástico. Yo no lo he vuelto a hacer servir más, pero bueno, es una decisión que me tomé, que no quiere decir que mañana voy a coger un carrete y vuelva a revelar y a hacer, ¿no? Bueno, vuelvo a repetir que era el tema de los interrogantes, ahí lo dejo. Bien. Sí. Hay un ejemplo, el año pasado en la liga esta de Fotoluz teníamos un jurado que era de Bellas Artes creo que de Orense, si no me equivoco, que me corrija aquí el jefe, el presidente, si no era las Bellas Artes de Orense, ¿no? Y cuando le presentamos las fotografías de la liga, las calificaban, y los comentarios que hacían estos de Bellas Artes precisamente era de que nos movíamos en un periodo de tiempo fuera del actual, ¿no? Que nos estábamos moviendo precisamente en el siglo XX, en la primera mitad, y por lo tanto nuestra fotografía se salía de la modernidad y estaba dentro de lo clásico. Si no es cierto, más o menos era así, ¿no, Miguel? Sí, gracias, Pepe. Creo recordar que era la Escuela de Artes Aplicadas y Vídeo y demás de Orense. Sí. Gracias. Doy paso. Venga, gracias. Yo también, Fernando, busqué en el diccionario lo que son los términos que nos ocupan hoy. Entonces, si buscamos fotografía, dice que es un procedimiento de técnica que permite obtener imagen, tanto sea un soporte mediante un soporte que adquiera la luz, tanto químico como digital, ¿no? Eso es la definición de fotografía. Y como definición de clásico, se dice que se tiene por modelo digno de imitación a cualquier obra de arte o ciencia en un espacio determinado. Entonces, por ahí es donde en mis pensamientos, y por ahí donde me muevo, ¿no? Correcto, Pepe. Yo quería señalarle a don Miguel una cuestión. Benditos 80. En esos años es cuando España se abre al mundo, es cuando entran unos artistas de alto nivel, es cuando la música sale de sus casillas, cuando la fotografía, García Liz, Bucalede, tantísimos nombres aparecen ahí. Benditos 80 que están ahí, que era joven yo, y lo viví desde joven. Esa movida madrileña, esa vida tan viva. Ojalá tuviesen los de ahora esa creatividad que había en los 80. Ojalá la tuviesen cuando pasen 40 años. Eso es. Castro Prieto, Díaz Burgo, todo eso, Rivas Prou, Roca. O sea que había fotógrafos en la parte catalana y levantina para quitarse el sombrero. Y vasco. Claro, dejaron una escuela. ¿Y andaluces?
y andaluces también. La Escuela de Almería, La Escuela de Almería, efectivamente. Bueno, pues pasamos entonces ya a la siguiente pregunta. Sería la fotografía no clásica. Entonces, ¿cómo la denominaríamos? Porque si hay una fotografía clásica, debe de haber una que no sea clásica. Y luego, pues, modernismo, posmodernismo o simplemente contemporánea. A ver, las definiciones están muy bien y yo soy el primero que hago definiciones para situarnos porque si no, no sabemos dónde navegábamos. Vuelvo a remitirme al principio. Yo creo que no hay que clasificar las fotografías. Y como hablaba también antes vuestro presidente de concurso, es otra historia. Es otra historia. Una cosa que hagamos fotografía, otra que vayamos a concurso, como por eso hicimos el Congreso de Jurados y se está haciendo en todos sitios. Y la gente que hace de jurado, en este caso de Bellas Artes, bueno, yo creo que lo importante en un jurado es que haya, si son 3 personas o 5, que sean completamente diferentes entre ellos, porque es lo que da riqueza. Si no, solo hay una opinión directa, buena o buena, porque siempre es buena, no hay de mala de opinión, es su criterio, por lo tanto ese es el bueno. Por lo tanto, aquí no hay discusión en que si el jurado nos ha hecho bien o mal, no lo digo por la liga, lo digo en general. Por lo tanto, yo creo que para mí no hay fotografía ni no clásica ni clásica. Bueno, Pilar lo dirá. Yo qué sé, es que sí, yo creo que tiene hace rato que está ahí aguantándose por hablar. porque creo que no. Hombre, está bien que definamos las cosas, porque vuelvo a repetir, es la manera que nos hace situarnos en este mundo y saber lo que hay y entender y lo que hay. Pero que al final yo no soy partidario de hacer distinciones en fotografía y que está muy bien, vuelvo a repetir, por tercera vez, que nos pongamos los puntos sobre las is y que cada uno te hay que hacer con lo que gusta, pero que al final, lo que ya he dicho, la expresión de lo que tiramos. Venga, no me enrollo más porque todo esto ya lo he dicho. Bueno, yo creo que, como decías, no es necesario establecer un marco histórico, pero sobre todo para entender, ¿no?, cómo ha evolucionado el lenguaje. Entonces, también para entender dónde estamos y cómo hemos llegado hasta aquí, hay que dar las gracias, por supuesto, a todos los que han estado antes, ¿no? Entonces, yo creo que sí es necesario hacer esa evolución cronológica histórica, sobre todo para entender y de cara, sobre todo, a las nuevas generaciones, ¿no? A los chicos más jóvenes, a los alumnos que yo, por ejemplo, tengo, ¿no? Entonces, por una parte entiendo esa necesidad, ¿no?, de intentar hacer algo nuevo, de romper un poco esquemas, por no hacer al final una repetición de fórmulas o lenguajes reiterativos cuando ya lo hemos visto muchísimas veces, ¿no? Es necesario que haya figuras, por supuesto, como García Lys, que en ese momento no era nada clásico, o sea, era muy transgresor, o cuando vemos la estética y también los planteamientos narrativos, tanto de ukelele, ¿no?, como de un montón, como decíamos, desde en Almería, la Escuela de Madrid, catalanes, o sea, por toda España hay una cantidad de creatividad y de autores que están haciendo grandes cosas que no son clásicos, ¿no? O sea, buenos clásicos es por decir que bueno, que todavía siguen en esa corriente, no es por volver a la técnica, pero es verdad que, bueno, que al final vienen de esa forma de trabajar analógico, que también es algo importante, que marca también el cambio en cuanto a la captación. El cambio a la hora de captar una imagen cambia también las temáticas, ¿no? El hecho de hacer fotografía en color o de hacer fotografías hoy en día con iPhone cambia también la manera de percibir el mundo, ¿no? Entonces, al final, yo creo que tiene cabida todo, es lo bonito, ¿no?, del arte, que hay total libertad temática, técnica, entonces, al final tiene cabida todos los lenguajes y sería más decir, bueno, hay autores que tienen o tenemos una mirada más clásica y hay autores que tienen una mirada, por decir, ¿no?, ¿qué es no clásico? Pues ahora son términos que también estamos hartos de oírlo, pero fotografía conceptual, fotografía contemporánea, ¿no? Es un poco, digamos, esa evaluación de lo clásico, cómo pasa por otros autores, ¿no?, como las vanguardias también, cómo han influido, ¿no?, las vanguardias pictóricas en la fotografía, ¿no?, y todos esos movimientos de nueva objetividad, de fotografía subjetiva, el dadaísmo, el surrealismo también con grandes autores, Man Ray, Cajun, sabes que tenemos una lista extensa, ¿no? Entonces, ¿qué es fotografía no clásica? Bueno, por lo que entendemos ahora, más que nada porque al final el lenguaje verbal también es limitado, pero es lo que nos sirve un poco para entendernos, ¿no? Entonces, yo creo que va más en la dirección del documental conceptual, de autores como
Martin Parr y este tipo de fotografía documental, pero en el que cabe todos los géneros dentro del documental, como vemos desde el humor, ¿no? hasta el conflicto, y luego pues autores también de puesta en escena, ¿no? Como Gregory Crewdson y Annie Leibovitz, en España tenemos Recuenco, no sé, yo creo que es un poco lo que yo veo, ¿no? Que sería que al final emana todo lo mismo, ¿no? Cuando decíamos fotografía directa, los primeros fotógrafos, y lo que es ahora el documental conceptual, y cuando hablamos de fotografía artística, de los primeros fotógrafos, como decíamos, pictorialistas, y ahora vemos por las puestas en escenas que hacen este tipo de fotógrafos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sería un poco, ¿no? lo que ahora denominamos fotografía más actual o contemporánea, cuando ya podemos ir sobre todo al tema también de la fotografía construida y del remake, ¿no? De trabajar a partir de fotografías que ya están hechas, que eso también ¿no? se ve como cada vez se va convirtiendo, digamos, en casi en un género, ¿no? Es decir, hay tanta información, tantas fotografías. Yo lo veo sobre todo también con gente joven, con alumnos, que muchas veces pues hacen fotomontajes o collages, pero cogiendo fotografías pues de banco de imágenes o fotografías directamente de internet y creando, resignificando, ¿no? esas ideas, ¿no? Haciendo una nueva obra, pero a partir muchas veces de material, de fotografías que ya existen. Claro, yo estoy de acuerdo contigo, Pilar, y además creo que es que los jóvenes no están tan acotados por estas definiciones, son mucho más libres en su forma de pensar y en su forma de expresar, y eso usan un móvil, usan una camarita vieja de los abuelos o usan cualquier instrumento, y en realidad lo importante es el contar la historia, tu historia. Eso es lo que al final va a quedar para ti y para el resto del mundo. Ellos están funcionando con todo tipo de herramientas, como has dicho. Y eso es lo que es enriquecedor. Por eso el concepto clásico, no clásico, es un poco, digamos, que está fuera de término. En realidad, la historia está para enseñarnos de esos grandes maestros. Y de esos grandes maestros, al final, nosotros filtramos nuestra propia voz. En la película que ha puesto José Antonio al principio, es una obra maestra del cine polaco. Si os dais cuenta, hay muchos planos que son planos del cine negro americano y fotografía clásica, vamos, de los años 30 y 40. Eso está hecho hace muy poquito tiempo. Eso es arte. Que se pueda filtrar un gran depósito y que al final salga una obra nueva y totalmente fresca, ¿no? Al fin y al cabo, estamos de acuerdo, ¿no? Estoy muy de acuerdo con Pilar y con Freddy que no hay que acotar, ¿no? El tema de la fotografía, ¿no? Ni la fotografía ni cualquier arte. Pero al fin y al cabo todo es cuestión de estética. Es la estética de la fotografía la que nos va a marcar si está dentro de unos parámetros más históricos o son unos parámetros más vanguardistas. Es evidente. Hoy en día tú puedes hacer fotografía, como estábamos hablando, con smartphone y con cualquier otro soporte, incluso con escáner, con cualquier cosa, y sin embargo entra dentro de lo que es el arte moderno. Por lo tanto, se escapa de lo que podemos definir de fotografía clásica, que es lo que hemos dicho al principio. Acotarla dentro de un espacio, ¿no? Dentro de una diacronía, ¿no? Y por ahí creo que van los tiros de la fotografía, de la pregunta que nos ha hecho José Antonio ahora, ¿no? Si definimos lo clásico, que si hay un clásico, debe haber un no clásico. Y yo lo entiendo como un manejar la estética de diferentes formas a lo que tenemos visto de los grandes maestros que nos han precedido, ¿no? Claro, Pepe, pero es que hay un problema que es el tiempo. O sea, lo que ha dicho Pilar, cuando aparecen las vanguardias en los años 20, el futurismo, todas estas historias, ellos son lo más moderno y ahora son clásicos totales. Entonces, claro, el tiempo nos pone cada uno en su sitio. Eso es más clásico que en Man Ray, ya no lo hay. O sea, que es que por ahí van los tiros. Entonces, hoy en día,
¿A qué nos tenemos que acoger? ¿Qué es lo que no es clásico? Pues depende de la estética de cada uno. Es que no... A mí se me escapa eso, porque teniendo una visión puramente estética de los años 80, como estamos hablando, que es prácticamente la mitad de los que vemos aquí, pues lo nuevo se nos escapa un poco. En fin, yo creo que hay que mirar mucha fotografía hoy en día por parte de los jóvenes, incluso por gente que ya está muy hecha en fotografía, que también están haciendo cosas muy interesantes que se escapa del tiempo de los 80 para arriba. Bien. Frederic, ¿tú has comentado ya algo sobre esto? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, yo quería hablar también de lo que estábamos comentando con Pepe y tal, que sí es verdad, hay una parte estética, pero claro, también hay una parte fundamental, ¿no? Que son las temáticas, ¿no? Que también cambian, o sea, que decíamos, ¿no? El hecho, cómo va ligado, digamos, el soporte, o sea, la herramienta al tema también, ¿no? Entonces, a la hora de cómo cambia. Yo, por ejemplo, creo que el uso de la tecnología móvil, de los iPhone y todas las cámaras de los móviles, está cambiando mucho todo, ¿no? Lo que decíamos del selfie, ¿no? Por ejemplo, el selfie, cómo puede dar lugar a un género nuevo, porque es una manera de autorretratarse, pero no es un autorretrato, ¿no? Ahí lo que importa no es lo que te está sucediendo dentro y necesitas autorretratarte para, ¿no? Como una especie de catarsis, que muchas veces el autorretrato tiene más esa función que otra cosa, sino es una demostración de lo que yo hago, y además el selfie como género, ¿no? Porque ya es que considerarlo un género. Tiene sentido cuando hay un observador, ¿no? Bueno, la imagen siempre cobra sentido cuando hay alguien que la ve, si no, no tendría ese sentido, ¿no? Pero en este caso se hace ya con el fin de que el otro lo vea, ¿no? Entonces, yo creo que es una forma también diferente de entender el autorretrato, y como eso vemos cómo los géneros también cambian, ¿no? Como ya no hablamos del paisaje, sino hablamos ya de territorio, ¿no? Y con eso, ¿no? Yo creo que un poco está pasando con todo, ¿no? Entonces, al final, muchas veces también esos propios géneros se diluyen. Cuando decimos, yo puedo hacer un autorretrato a través de un paisaje, ¿no? O puedo hacer, no sé, o retratar a alguien a través de un espacio. Es otra manera también de concebir los géneros y, de nuevo, intentar que no estén limitados a esos conceptos que tenemos, ¿no? Y dejar esa libertad y esa parte más conceptual de cómo podemos representar algo de una manera diferente, ¿no? No sé si me he ido un poco, pero es lo que me ha venido un poco a la cabeza, no sé. Sí, no, yo digo que sí, que está dentro de lo que estamos hablando perfectamente, vamos. Mira, hay unas corrientes actuales que se escapa precisamente de la estética clásica de la fotografía, que es la hipernitidez que tiene que tener, por ejemplo, una fotografía hoy en día, ¿no? ¿Cuántas veces que hemos hecho una fotografía y las críticas vienen porque es poco nítida? También el abuso del fotomontaje, que se hace con una fotografía de cualquier manera y se hacen 4 fotografías más y de esas mismas 4 se monta una con el empleo abusivo del Photoshop, por ejemplo, ¿no? No es que no esté en contra de Photoshop, sino el hacer la fotografía son modos de trabajar hoy en día que se va entiendo yo, de lo que es la concepción clásica de la fotografía, ¿no? Sí. Y ese abuso de la postproducción, que me consta que se hace una fotografía, se hace 2, se hace 3, se hace 4, y al final terminamos con una de esas 5 o 6 fotografías. O sea, eso es una forma de trabajar que podemos definir como una fotografía no clásica, ¿no? Aunque claro, antiguamente también se hacía un fotomontaje, que no tiene nada que ver, ¿no? Pero es el abuso hoy en día de lo que es, voy a hacer una fotografía y en vez de estar pensando en hacer la fotografía, que es lo que hablaba, por ejemplo, Pilar, ¿no? Es el modo de pensar la fotografía a la hora de hacerla. Sí, claro, pero fíjate una cosa.
Perdona, disculpa, Pepe. Esto que estaba diciendo que tienes toda la razón, pero es que de ahí 40 años, esto que estás hablando ahora será clásico, o de 50. O sea que no hay. Yo creo que lo importante, nada más un pequeño apunte, los trozos que nos ha pasado José de la película. A ver, si alguno de los que estamos aquí nos está emocionando viendo aquellos encuadres, aquellas miradas, aquella detención del tiempo, yo creo que es eso, sea antiguo, nuevo, hecha en 2013 la película o hecha hace años atrás. Yo creo que lo importante es que cuando veamos, que seamos capaces de emocionarnos cuando vemos una fotografía que nos atrapa. Pues que si está hecha en el 2013 en blanco y negro, en color, o lo que decíamos, con mucha gran nitidez de Photoshop, se ha hecho servir no sé qué, no sé cuánto, cada uno de su manera, ¿no? Pero yo creo que lo importante es lo que nos ha pasado en estos primeros instantes cuando nos han pasado los trozos de la película, ¿no? Hay escenas espectaculares, la composición, la descomposición de la imagen, los reencuadres, bueno, está todo, las reglas de la composición están súper bien hechas y súper rotas, pero para darle un énfasis súper bestial y para llevarnos a las miradas, sobre todo lo que hablábamos de esta pasividad, ¿no? Que más que una película, como comentaba José el otro día que hablábamos, es como una secuencia de imágenes, más que una película, ¿no? Y hostia, la manera como se han tratado las luces, la manera como se va al personaje para que nos explique algo, todo estando en silencio. Yo creo que la base es esta. Después ya los grandes historiadores y todos los que se dedican ya nos calificarán a todos, no como jurados, sino como esto era fotografía de no sé qué, esto era fotografía de móvil, esto era fotografía de no sé qué. Ya lo harán. Yo creo que ahora hay que dejarse llevar, envolver por la fotografía y cada uno, como decíamos antes, por su concepto. Vuelvo a repetir, como estamos hablando de los interrogantes, yo voy viendo cositas así. Pues sí. Ya que estamos hablando de la película, pues quería decir, está hecha en el 2013 y claro, está en un formato en blanco y negro, en un 4/3, no está hecha en panorámica, y luego pues los recortes que tiene, ¿no? La fotografía que tiene. Entonces, os pregunto, esta película que está hecha en el 2013, ¿la consideráis clásica o contemporánea? Espectacular. Sí, ¿verdad? Espectacular, la verdad. No tengo más palabras, no sé. Bueno, es verdad que, como decíamos, el planteamiento formal, ¿no? En cuanto a estética, mirada, es clásico, pero también al final, cuando, digamos, haces algo que ya nadie hace, porque ya nadie rueda, muy poca gente, ¿no? Va a rodar una película en blanco y negro, al final, que es lo más creativo, lo que ya nadie hace, ¿sabes? Volver un poco, ¿no? Que es un poco lo que decíamos con Ortiz Echagüe, que siguió haciendo fotografía pictorialista cuando ya nadie lo hacía, ¿no? Entonces es un poco también ese valor de ir un poco a contracorriente, que también tiene su mérito, ¿no? Es verdad que no podemos esperar tampoco que, como decíamos, un chico de 18 años, un fotógrafo, una fotógrafa de 18 años hagan las fotografías que hacíamos nosotros, o que porque no tiene sentido. Lo primero porque muchas veces, o sea, desde el punto de vista que decíamos de un carrete, a lo mejor no han conocido ni el carrete, y desde el punto de vista de los autores, porque yo lo veo en clase, o sea, es que no saben quiénes son, o sea, no conocen a Robert Frank, no conocen, y además yo les pregunto, bueno, referentes, es por poner ejemplos, ¿no? Sobre todo para ver cómo pensar en las nuevas generaciones, ¿no? De aquí a futuro. Entonces, sus referentes son fotógrafos buenos, pero son fotógrafos que a lo mejor encuentran en Instagram o a través de Internet. Entonces, esto también cambia mucho, porque claro, no hay una aproximación, como decíamos, a través del tiempo, de qué fue lo primero, cómo ha ido cambiando. O sea, no se entiende esa evolución histórica. Por eso creo que es importante, porque ahora mismo se está perdiendo un poco esa noción. Pero bueno, es normal que ellos también busquen, y esas son sus fuentes de inspiración, ¿no? Que al final son fuentes de inspiración y lo que les sirve también y les ayuda a seguir creando. Pero es diferente como ellos entran, y no solo con la fotografía, con películas igual. O sea, es que hablas de cine clásico y tampoco la mayoría de las películas pues no las han visto, pero porque para ellos lo que decíamos clásicos, Tarantino. Entonces, pues es el tiempo, ¿no? Lo que le da sentido a todo, y que al final es ese paso inexorable, ¿no? Lo que hace colocar, ¿no? Las cosas, y también que es bueno, ¿no? Que el lenguaje no se quede, que no sea un lenguaje que se quede estancado, ¿no? Que es necesario que haya ese cambio y que vaya abriendo nuevos
caminos, ¿no? Cuando dicen esto de la fotografía ha muerto, bueno, vamos a ver, ¿no? ¿Cómo que ha muerto? Hay otras posibilidades, pero quizá a bases, como decíamos, del reciclado. O sea, vivimos en un mundo de constante, ¿no? De reciclado de todo, ¿no? Pues ¿por qué no la fotografía también tiene que pasar por un proceso de ese tipo, ¿no? A lo mejor a través de tantas imágenes que hemos consumido, ¿no? Porque es lo que decimos, ¿no? O sea, fotografía, si todo lo que hemos consumido prácticamente es visual, de todo lo que nos llega a través de la publicidad, del arte, ¿no? Es visual, podemos entendernos casi perfectamente a través de imágenes, sin necesidad de un lenguaje verbal, ¿no? Entonces, a través de ese imaginario colectivo que tenemos todos y esa construcción ¿no? de imágenes globalizadas, podríamos entendernos muchas veces a través de lo simbólico, ¿no? De la imagen simbólica. Que yo estoy de acuerdo, pero también, o sea, creo que es muy importante que los jóvenes conozcan lo anterior. Yo recuerdo hace mucho tiempo hice una maestría en estudios hispánicos y yo tenía de compañeros americanos, norteamericanos, que hablaban un español perfecto, ¿no? Pues no conocían a John Ford, no conocían el cine que nosotros hemos visto como las grandes películas de la historia del cine y no sabían qué era La Diligencia o qué eran auténticas maravillas, obras maestras, no tenían ni idea. Entonces creo que es muy importante tener esa curiosidad precisamente para saber dónde estamos y a dónde podemos llegar. Porque si tus referentes son de hace solo 2 años, te estás perdiendo un montón de maravillas, de obras geniales. Entonces, estabas diciendo si la película polaca es clásica porque está en 4/3, blanco y negro. Yo recuerdo de joven cuando vi Manhattan de Woody Allen. ¡Qué maravilla! Claro. Me quedé boquiabierto, absolutamente dentro de ese mundo tan peculiar. O títulos como Sin Perdón. O sea, son películas que estén en blanco y negro, estén en color o estén... La firma del autor es lo que pesa. Ese mensaje que el tiempo no lo aplasta, sino que queda como algo que flota en la superficie y se mantiene a flote. Sí, de todas maneras, lo que estáis hablando, lo que está hablando Pilar y lo mismo que tú estás hablando, Fernando, es que estamos pensando como fotógrafos. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Porque la mayoría de los jóvenes de hoy que están haciendo fotos continuamente no piensan como un fotógrafo. Piensan en Instagram, piensan en Facebook, piensan en lo que sea, pero no piensan como fotógrafo, por lo tanto no se comportan como fotógrafos. Y a la hora de hacer fotografía, su fotografía es totalmente anárquica, no tienen unos referentes, ellos no, como tú bien dices, no han estudiado clásico, no han visto más allá. Ven lo de ahora y lo que ven totalmente todos los días en Instagram. Y hay que pensarlo de otra forma distinta. Es verdad, es verdad que el fotógrafo piensa de otra manera, ya no como Facebook tal, sino que piensan como artistas en el sentido, lo que dices tú, de esa anarquía y de esa libertad y me da igual la técnica, pero la técnica es necesaria también, y lo que decíamos, y la cultura visual y esa historia es necesario. Y el fotógrafo, de nuevo, remito a la cámara, o sea, al trabajar con una cámara analógica cambia totalmente, yo creo, el tener ese tempo, ¿no? de espera, el propio carrete, ¿no? Que decir, bueno, tiro 3 fotos de la misma foto, una por arriba, otra por abajo, cambia, ¿no? Ya no es... Yo veo ahora mucha gente que hace fotografías pues sin mirar, o sea, directamente con el móvil, 100 fotografías y luego seleccionan. Eso cambia también, es la manera de captarlo. O sea, todas esos planteamientos, el esperar, el tener también digamos, ese tiempo de imagen latente desde que la haces hasta que la revelas, todo eso marca, ¿no? Y luego lo que decían, ¿no? La mirada del fotógrafo también, de enfrentarse, de poner la cámara delante del ojo, aunque siempre hay maneras, ¿no? Pero... Y luego ya si entramos en el terreno de la fotografía de calle, bueno, yo creo que antes, ¿no? Todos íbamos con nuestra cámara e hacíamos fotografías. Ahora ya lo primero que no sabes si puede, los derechos de imagen, si tienes acceso a una fotografía, alguien tienes que ir con... O sea, también eso limita mucho, ¿no? Ese documentar la vida, ¿no? Lo que decíamos de la fotografía humanista, de lo que pasa. O sea, también creo que hay límites en ese sentido, ¿no? Entonces...
pues a la fuerza eso tiene que cambiar, ¿no? Y supongo que los registros y las imágenes que nos encontraremos dentro, ¿no? Cuando hagamos un poco ese repaso de lo que hay, de lo que se ha documentado, ¿no? Que al final pues es un lenguaje que lo que vamos a conseguir es documentar lo que está sucediendo, ¿no? Ese registro social, cultural de lo que sucede en cada momento, ¿no? También cambiará, ¿no? Esto que comentabais de si pensamos o no como fotógrafos, bueno, me ha hecho pensar. Yo cuando empecé con los 16, 17 años, yo no pensaba como fotógrafo, y a los 20 tampoco, y a los 25 veces tampoco. Así que yo empecé a pensar como fotógrafo últimamente, y que me gustaba lo que había en aquel momento, porque no había internet, no había nada más. Todo eso lo hemos vivido nosotros, y cuando podías conseguir un libro que ibas a Cobás, a Barcelona, era como alucinante, y aquel libro te lo mirabas pues 3 meses, porque no podías comprar otro hasta el cabo de 3 meses, y veías a aquel autor, o Man Ray, o John Bailey, o cualquier autor que te emocionaba, y intentabas copiar aquello. Ahora, entiendo yo, y más tú, Pilar, que tienes también alumnos, tal y cual, o algunos de vosotros, el alumno está mirando lo que decíais, sus referentes son Instagram. Evidentemente, como docentes que somos algunos de nosotros, tenemos que llegarles este mensaje que tienen que ver los clásicos para entender, como todos estamos de acuerdo, la evolución de la fotografía. Igual que si estudiamos otra cosa hay que entenderlo, pero que la cabeza, la mente del personaje que empieza a hacer fotografía, o que lleva haciendo fotografía, igual no se ha planteado nunca que quiere ser fotógrafo, solo quiere tirar fotografías, y que no pasa nada, que también es súper correcto. Por lo tanto, también hay que ir con cuidado con eso. Yo, que también tengo chavalines de 11, 12, 13 años que les doy clases, me pasa lo mismo. Yo los hago trabajar con su herramienta, que es el móvil, y les dejo libertad, y evidentemente les enseño clásicos, menos que de los otros, porque se me aburren si les enseño esta película. ¿Qué les he enseñado? La película Soul, esta que han sacado de Disney, se lo han pasado teta, y de ahí han sacado ideas para hacer cosas. Pensemos que ha cambiado la mentalidad, está cambiando, y que piensan de una manera diferente, y tenemos que adaptarnos a su manera de pensar si queremos, como explicaba antes, de que los chavalines y chavalitas vengan a las entidades y a las agrupaciones, hablo de entidades de agrupación ahora, y les tenemos que dar un material diferente, y tienen que jugar con la fotografía para que les entre, y tienen que divertirse, no tienen que ir a concursos de momento, tienen que estar en otra historia. Y vuelvo a repetir, hay que enseñarse, yo estoy completamente de acuerdo, que hay que enseñar los referentes, y soy el primero que lo hago, pero que con cuidadín, porque ha pasado de explicarle que es un diafragma, que es una velocidad, o se lo explicas de una manera divertida cuando empiecen, o te dicen, vale, muy bien, yo me voy a jugar a fútbol, a básquet o lo que sea. No, tienes razón, hay que enseñarles, pero es verdad que te pasará pues con tus propios hijos, que te das cuenta que ellos también te están enseñando a ti. Totalmente, totalmente. Yo aprendo un montón. Por eso hay que estar abierto, ¿no? Yo doy clases porque aprendo un montón, y me gusta porque ellos me están enseñando cosas, aunque no se lo piensen. Claro, porque ahí también hay planteamientos que a lo mejor tú no tienes, y de repente, ¿no?, abres un poco la mente, no solo en cuanto a lo fotográfico, me refiero a todo, porque claro, cambia todo, ¿no? Entonces también es lo bonito, ¿no?, de encontrar esa convergencia entre ese futuro, ese pasado, ese presente, ¿no? Que ellos, porque sean jóvenes, tampoco es que sea, ¿no?, que también tienen muchas cosas que enseñarnos. Pero te enseñan, es que además hay una diferencia, lo que ha dicho Frederick, importante, es que es muy distinto los niños que los quinceañeros, que los veinteañeros. O sea, hay un salto mental, y hay un salto, o sea, el juego en un niño es fundamental. Si no consigues que un niño juegue, lo has perdido. Pero un quinceañero ya funciona de otra manera. Y un universitario de 20 años no puedes ir a jugar con él porque te dice, vete a jugar tú solo, ¿no? Bueno, sí. Bueno, puedes jugar de una manera diferente, ¿no? Claro, todo tiene su edad, lógicamente. Sí. Es verdad. El tema que ha hablado Pilar sobre la forma de mirar de los fotógrafos que con la cámara mecánica pues se mira de una forma distinta porque tiene carrete, tal y tal. Evidentemente yo, para seguir hilo ese para no dejarlo ahí solo, evidentemente eso le ocurre, el tema de la fotografía como ametralladora, le ocurre al que no ha trabajado con ese tipo de cámara. Yo conozco a muchos compañeros que están trabajando con digital y funcionan exactamente lo mismo que si tuviera una cámara mecánica. Yo, por ejemplo, sí, a mí no me hace falta hacer 400 fotografías si con 4 me basta, no es necesario.
tirando en digital o tirando en químico, da igual. Lo que sí que ocurre es que el no ha trabajado con ese tipo de materiales, evidentemente, pues se adapta perfectamente a lo que es el gatillo fácil, ¿no? Y es una forma distinta, totalmente distinta de mirar, y voy a colación a lo que habláis antes, ¿no? Que muchas fotografías que se están haciendo pensando simplemente en la postproducción y no en la fotografía en sí, sin pensarla. Sí, que además, y luego que aparte que la postproducción luego cuesta muchas veces es mucho más laborioso que si hubieran tenido una toma con la suficiente, hablamos en este caso, ¿no? De que hay veces que dices, bueno, pues me voy a lo fácil y luego ya lo solucionaré con un programa de postproducción, ¿no? Luego lo arreglo con Photoshop, pero que muchas veces ya simplemente eso, que lo utilizamos como un recurso, a veces pues da mucho más trabajo que el haber tenido esa previsión, esa planificación de tener la toma buena desde el principio, y luego ya siempre vas a tener esa herramienta con la que trabajar si tienes que solucionar algo, pero el intentar tener la toma, ¿no? De la toma correcta te va a evitar muchos quebraderos de cabeza, aparte que es una manera también de planificar, ¿no? Siempre hay que dejar ese espacio, luego la improvisación, que es cuando surgen las buenas ideas, ¿no? Y las mejores cosas que te empiezan a sorprender. Primero la sorpresa empieza por uno mismo, por el fotógrafo, pero sí cuando vas con una cierta planificación o planificando, preveyendo lo que puede suceder, está claro que el resultado va a ser mucho más óptimo que si vas un poco a lo loco. Bien, bueno, pues comentaros, entonces voy a compartir una imagen que estamos hablando ahora de la postproducción y de los fotomontajes y demás. Voy a compartir una imagen esta fotografía pues es de Henry Peach, perdonadme mi pronunciación, Robinson. Esto se considera como la primera fotografía fotomontaje. Ahí al parecer son tres tomas donde él une los tres negativos y forma una sola imagen. Entonces, esto es una fotografía que yo creo que es, dejo de compartir, ya la hemos visto, ¿verdad? O la dejo. Sí, creo que además retrata la muerte por tuberculosis, ¿no? De la chica. Sí. Es y además es verdad lo que decías, ¿no? Se pegaban entonces con pasta, creo que es un fotomontaje a partir de negativos. Es correcto. Sí. Vale, sí, continúa, perdón. Venga, pues nada, la dejo de compartir. Y entonces, pues, a lo que estaba comentando antes de una fotografía que es fotomontaje o no es fotomontaje, varía que sea clásica o no sea clásica, porque yo veo esta fotografía y para mí es clásica. Para mí, claro, para mí. Entonces, yo creo que estamos en lo mismo, es el mensaje. Antes lo hacía con enganchar 3 sándwiches de 3 negativos, 4, y ahora ya el HDR. Al final es lo que quieras explicar. Y si tienes la herramienta, pues o lo haces con la ampliadora o enganchando lo que puedas. Montajes se han hecho toda la vida. Tanto conceptuales como físicos, como se hacían. Todo el mundo intentaba explicar sus historias con las herramientas que tenía. Ahora, pues bueno, tenemos el HDR o tenemos el Photoshop o lo que sea. Al final, vuelvo a repetir, lo que importa es el mensaje que queramos transmitir. Robinson aquí tenía un problema muy grande de luces y tal, y quería explicar algo y se buscó la vida. Si ahora este señor, estoy trabajando en esta época, sería el rey del Photoshop, segurísimo, segurísimo. Entonces nos queda claro o dejamos claro que la fotografía clásica no es el soporte, que la fotografía clásica es lo que queremos mostrar. Bueno, es la época. ¿La época? Bueno, no es sé. que... Di, Pilar.
Yo creo que ahí habría que hacer la precisión de fotografía clásica o mirada clásica. Una cosa es la mirada del fotógrafo o incluso la mirada del espectador y otra cosa es la fotografía como toma que está hecha, que hay unos datos, ¿no? Está hecha en una determinada época, está representando unos determinados temas sociales que corresponden a ese periodo histórico. Entonces, yo creo que ahí no habría discusión, ¿no? Una cosa es la fotografía clásica y otra cosa es tener una mirada clásica en estos momentos, ¿no? No sé, yo creo que es un poco, ¿no? Que sea fotografía clásica, creo que no hay lugar a debate, ¿no? Lo que, vamos, en este caso, poniendo el ejemplo que hemos visto, ¿no? Correcto. Claro, es que yo veo la foto que has mostrado, tú has dicho, el fotomontaje es un clásico en el sentido más purista por el tiempo, ¿no? Pero tú le dices a un joven que esto lo han hecho montando soportes de cristal con un montón de procesos químicos y tal, y se queda totalmente en babia porque no se entera de qué va la historia. Y una persona joven va a estar viendo el siglo XIX como algo totalmente moderno para su mirada. Para nosotros representaría la mirada de ese autor y digamos que al final la mirada de ese autor es lo que va a prevalecer, ese mensaje que nos ha querido comunicar. Ahí es donde está el peso de la firma del artista, ¿no? Bien, entonces los fotógrafos que consideramos clásicos, no sé, Bresson, Capa, Dessau, ¿su fotografía es clásica o contemporánea? No, contemporánea no puede ser porque no son de ahora, están muertos. Están muertos, claro. Me he explicado mal. O sea, ¿son clásicas o son actuales? Yo vuelvo otra vez al principio. Para mí la fotografía clásica la marcó bien en la primera parte del siglo XX, hasta los años, todo lo más 80, 70 y tanto. Y estoy de acuerdo con Pilar ahí, ¿no? Estoy de acuerdo con Pilar. Una cosa es una fotografía clásica, que es una fotografía hecha en ese tiempo, y una mirada fotográfica clásica, que puede ser una mirada de cualquiera de nosotros hoy en día, ¿no? Una mirada de la misma estética de esos tiempos. Y como al principio dije, todo lo que se escapa de ese espacio de tiempo, para mí o es antiguo o es contemporáneo. Yo sí, a mí esta fotografía me sigue emocionando, me sigue gustando y siempre que la veo pues me encanta. Por lo tanto está clasificada, como bien decía Pilar, del momento clásico, pero para mí sigue siendo moderna porque para su tiempo fue un adelanto. Evidentemente está clasificada donde está. Lo que decía antes, ya clasificarán los historiadores que sean en su lugar, pero para mí es una fotografía que tiene un impacto visual por la temática, por la ternura que está hecha, bueno, por todo el concepto, todo lo que explica, las luces que hay puestas, y al final yo creo que el autor lo que quiso explicar es esto y lo explicó con la técnica que tenía en aquel momento. Ahora tendríamos otra, como decía antes. Bien. Vamos un poco a vosotros. Entonces, la pregunta que os quería proponer es, ¿vuestra fotografía es clásica o cómo consideráis vuestra fotografía? Bueno, ¿quién empieza? ¿Quién le pone cascada al gato? Bueno, ya empiezo yo, si igual no pasa nada. Yo es lo que he dicho al principio, para mí no intento no hacer clasificaciones y yo intento hacer lo que en aquel momento creo que es lo mejor y puedo hacer servir la técnica que me parece necesaria para hacer aquella fotografía y ni me considero ni clásico, ni moderno, ni antiguo, ni post, ni fuera. Yo creo que no me defino. ¿Por qué? Porque al final, vuelvo a repetir, quien nos va a definir y clasificar va a ser los que nos van a clasificar en su momento. Bueno, hay gente que ya está muy consagrada y sí que los tienen clasificados ya en este momento,
Pero yo creo que al final es una experimentación de lo que vamos haciendo, que vamos aprendiendo y vamos intentando buscar nuestra manera de expresar las cosas a través de la fotografía, y aquí estamos. Y al final creo que tampoco me defino como un fotógrafo de una determinada estética o manera de hacer, porque al final me gusta experimentar de todo, bastante de todo, no de todo, pero sí que me gusta experimentar y meterme dentro de lo que estoy haciendo el máximo 100%, e intentar hacer proyectos, intentar llevar más de uno para que la mente vaya trabajando, y si son diferentes, que al final te das cuenta que las connotaciones de las fotos que haces suelen ir por la misma temática, aunque lo que estés explicando sea diferente, pero es lo que te ayuda a seguir aprendiendo y verte cómo te vas evolucionando. Y por eso, como bien decía Oliva cuando me presentaba, yo cada año intento hacer 1, 2 o 3 talleres con fotógrafos completamente diferentes a lo que yo hago, aunque sea arquitectura que yo no hago. ¿Por qué? Porque siempre aprendes algo de lo que está haciendo esa persona y tú lo puedes llevar a tu terreno, no haciendo lo que hace él, porque al final estamos copiando, y copiar un gran personaje al final no funciona, ya lo sabemos, porque al final si ya lo hacen, ¿para qué no vas a hacerlo mejor? Lo que hay que hacer es mirar, aprender de los grandes y aprovechar lo que nos están explicando para poder adaptarlo por su manera, a su proceso de trabajo. ¿Por qué lo hace? ¿Qué busca? ¿Qué va a hacer con esa fotografía? ¿Va a una exposición? ¿Va a un libro? ¿Va para hacer la web? ¿Va para concurso? Que también estamos hablando de eso. Cada una tiene su historia y al final hay etapas que te gusta más una cosa, etapas que otra, y lo que vas buscando es a ver qué quieres hacer para sentirte tú cómodo, vuelvo a repetir al principio, con este medio que es la fotografía. Gracias. Pues continuamos, ya que ha empezado Freddy, que era el primero. Pues Pilar, te toca entonces a ti, ya seguimos el círculo. A ver, eso sería mejor que lo respondiese otro, ¿no? Que el propio sí, también autor. Es verdad. Porque cuesta más, ¿no? Y bueno, hombre, yo creo que desde el punto de vista, o sea, bueno, yo el 70% de mi trabajo, el 80%, por lo menos hasta ahora, es en blanco y negro. Entonces ya que hagas fotografía en blanco y negro parece que ya te sitúa, ¿no? Pero es verdad que sí, que yo tengo una mirada clásica y yo, digamos que mis referentes han sido y siguen siendo, ¿no? Los grandes fotógrafos, pues como decíamos antes, ¿no? Desde la fotografía humanista a todos los fotógrafos de vanguardia. También es verdad que el estilo es algo que está en movimiento y eso no significa que uno no pueda ir evolucionando, ¿no? De hecho, tengo otros proyectos que son en color, o sea, que no hago solo blanco y negro, ¿no? Pero desde ese punto de vista, bueno, pues a lo mejor en cuanto a lo formal, blanco y negro, también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, mis trabajos, o sea, yo lo que hago son, los que lo conocéis son digamos, escenografías retroiluminadas, ¿no? Entonces, aunque yo antes hacía fotografía con carrete, con Hasselblad de medio formato y tal, y entonces tenía mi negativo en blanco y negro, usaba carrete en blanco y negro, ahora trabajo con una Canon en digital, pero mi archivo sigue siendo en blanco y negro porque al final son sombras, ¿no? Son retroiluminaciones y entonces, aunque hay una dominante un poco cálida tal, pero al final es blanco y negro, ¿no? Porque son sombras, ¿no? Entonces, partiendo de eso, no es que yo luego lo convierta, me lo lleve a blanco y negro y que parta de un color, no, es que ya mi toma es en blanco y negro, ¿no? En cuanto a los temas, pues es verdad que tengo algunos trabajos que son más, digamos, más atemporales porque al final es algo más íntimo que habla de las emociones, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso puede estar situado en cualquier época, ¿no? Puesto que las emociones tampoco podemos encontrar ese registro, como decíamos, del momento en el que estamos viviendo. O sea, que en ese sentido, no. Pero, por ejemplo, mi último trabajo de los fotomontajes en lo que sí aparece, ¿no? Trabajo la idea de la ciudad como la ciudad franquicia, las construcciones que se hacen y al final como esa globalización lleva también a una concepción no solo del mundo, de cómo nos relacionamos, sino de la construcción del estereotipo, ya no solo el estereotipo físico, ¿no? Como vemos a través de, bueno, pues de las cirugías, todas estas cosas, que al final es un estereotipo occidental, ¿no? que se va extendiendo a todos los países porque, bueno, eso... Bueno, ya sabéis que yo me voy un poco por otros lados, pero sí es verdad que hasta, ¿no? Los japoneses, digamos, también se están haciendo operaciones para occidentalizarse, ¿no? Y en cuanto a la ciudad pasa un poco lo mismo. Al final encontramos un patrón y un estereotipo de ciudad, ¿no? Entonces, el trabajo que estoy haciendo, lo último, es sobre la ciudad franquicia. Entonces, en cuanto al tema que trato, ¿no? Y la reflexión un poco, la cuestión que
que abro, pues sí diría que es contemporánea, porque al final es un poco esa, ¿no?, esa reflexión sobre hacia dónde vamos, ¿no?, y cómo se está perdiendo un poco esa idiosincrasia de cada país, de cada ciudad, y al final da igual que te vayas a Helsinki, que te vayas a la otra punta del mundo, que te vas a encontrar, pues eso, un H&M, ¿no?, y ese tipo de cadenas de franquicias. Entonces, habría que hacer, ¿no?, habría que ver un poco en cuanto a diferentes proyectos, los temas que trato son diferentes, pero bueno, sí puedo decir que tengo una mirada clásica, ¿no? No sé. Pues muchísimas gracias, yo creo que está muy bien explicado. Bueno, pues, toca, ¿no? Fernando, a usted. Vale. Bueno, yo estoy de acuerdo en lo que dice Pilar en cuanto al, digamos, yo el 90-95% de lo que hago lo hago en blanco y negro. El color es como un residuo en realidad, ¿no? Y bueno, yo llevo ya bastante tiempo haciendo fotografía callejera. Ahora con las máscaras estas todo es bastante tenebroso y bueno, la represión policial es desmesurada. Yo no había conocido esto jamás, ni de joven. De joven no había esta represión. Y ahora parece que si sales con una cámara a la calle eres un delincuente. O sea, tú eres el que ataca a cualquiera por llevar una cámara. Es algo realmente chocante y absurdo. Si en ese sentido yo voy contracorriente, pues soy un clásico. Y si lo que hago precisamente por ir contracorriente se sale de lo clásico, pues también y tampoco. O sea, en realidad el tiempo te pone en tu sitio y bueno, también cuando pasen unas generaciones, ellos rescatarán los trabajos que realmente tengan un cierto pozo a nivel mental, a nivel conceptual y a nivel emotivo. Porque al final siempre hablamos de emociones y nos conectamos por el corazón. O sea, en realidad la inteligencia pasa a un segundo plano y lo que te captura es el alma, el interior, ¿no? En ese sentido, me gustaría considerarme a mí mismo como clásico. Gracias. Pues muchas gracias, Fernando. Pepe. Bueno, pues yo también soy de los que tengo bastante porcentaje de blanco y negro más que de color, bastante mucho. Mi fotografía siempre está pensada, es escasa la fotografía que sale a bote pronto. Siempre tiene una idea, un pozo por detrás, ¿no? Y sí, tengo una formación clásica por mi edad. Ya de muy pequeñito ya yo soñaba con el tema de hacer la fotografía como los grandes autores. O sea, que ya llevaba eso yo con mi idea fotográfica, pero al fin y al cabo hago lo que me da la gana. O sea, que tampoco me llevo unos criterios clásicos a rajatabla y estoy más con Freddy ahí, ¿no? Ya dirán lo que somos, lo que no somos. Pero vamos, que por necesidad, pues la formación sí es puramente clásica. Pues muchísimas gracias. Yo creo que lo podríamos dejar aquí. Tengo 3.000 preguntas. Tengo para 2 días hablando de esto. Imágenes. Para un consultorio. Tengo imágenes en la web y demás, ¿no? De lo que dicen, ¿no? Que es fotografía contemporánea, neorrealista y, bueno, una barbaridad de cosas, ¿no? Que bueno. Pero yo creo que nos lo estáis dejando bastante claro y tampoco hace falta entrar mucho más. ¿Qué os parece si dejamos la palabra a los compañeros? A ver si os quieren preguntar cualquier cosa y demás. Pues... si... Voy a ir eliminando porque os tenía aquí anclado para que salierais ustedes nada más para la grabación. Y ahora pues vamos a poner la
Vamos a ponerlo todo y vamos a dejarlo para que el que quiera pueda ir. Bien, pues nada. El que alguno tiene alguna pregunta sobre lo que hemos estado hablando, alguna duda, alguna cosa que quiera comentar, que abra el micro. Y nada, lo pregunté como si estuviéramos en un directo, lo más normal corriente. Bueno, yo quisiera preguntar a Frederick, porque estoy muy de acuerdo con todas las explicaciones que ha dado, ¿no? ¿Y qué conexión ves tú entre el fotógrafo, entre la fotografía y el mundo interior del fotógrafo? Hola, Laura. Bienvenida. Bueno, yo creo que es básica y esencial y entiendo que tú también lo compartes, pues realmente es lo que estás trabajando mucho. Yo creo que la parte interior del fotógrafo, que a veces nos cuesta descubrir, de encontrar o de buscar este niño interior que todos tenemos, niño o niña interior que tenemos dentro, en cuanto la descubrimos, creo que es más fácil expresarlo, en este caso nosotros, en forma de fotografía. Y creo que es una parte muy importante. Lo que pasa es que a veces no lo descubrimos, a veces no lo hacemos consciente, a veces lo hacemos inconscientemente y muchas veces cuando llevas ya un tiempo haciendo fotografías y haces un poco la reflexión del por qué, el cómo y qué haces, te vas haciendo preguntas porque va saliendo ese tipo de fotografía, te das cuenta que es esta parte interior tuya, de emocional, de sentimientos, que al final, como también hablaba Fernando, que la parte emocional siempre prevalece sobre la parte intelectual, que es básica primero la intelectual, si no sabríamos cómo hacerlo ni manejar la cámara, evidentemente, pero que esta parte es la que nos lleva, y qué bien que nos lleve esta parte, porque cuando somos capaces de explicar cosas, el espectador que está en el otro lado es capaz de sentir lo que estamos explicando. A lo mejor no coincide, pero sí que siempre que hacemos algo con el corazón o con el alma, lo que queráis decirle, creo que es importantísimo. Y al final yo creo que te das cuenta que cuando trabajas de esta manera, o por lo menos lo que a mí me parece, es cuando realmente disfrutas más y los resultados siempre te gustan mucho más porque lo has ido trabajando desde tu parte, como decías, interior. Y evidentemente se puede hacer las fotografías de cualquier tipo de manera, ¿eh? Yo digo que es la manera que a mí me gusta trabajar, la manera que he encontrado, pero que bueno, hay la gente que hace la foto, como decíamos antes, con el móvil, pasando por la calle, las selfies, como hablaba también Pilar, también de otros estilos y de muchas maneras, y yo creo que es todo aceptable. Al final es que lo que hagamos nosotros nos sentamos cómodos y que creamos en nosotros mismos, que esta es una parte que a veces nos cuesta, ¿eh? Que lo que hacemos, o porque a veces el compañero, amigo o vecino o de la agrupación o el jurado nos dice que esa foto no tal, y ahí vamos un poco mal. Al final tenemos que creer, las respuestas siempre están dentro nuestro y hay que escucharnos, y cuando nos escuchamos que entendemos respuestas. Bien, pues muchísimas gracias, Laura. Y bueno, ¿algún otro que tenga por ahí alguna pregunta más? Buenas noches. Se te escucha muy bajito. A ver, ¿se me oye? ¿No se me oye? Sí, pero muy lejos, ¿eh? Pues estoy cerca del ordenador, lo que pasa es que a lo mejor no es muy sensible. Sí. ¿No se oye nada? Sí, se oye. Bueno, yo quería solamente a cualquiera de los cuatro, me da igual, o sea, me vale cualquiera de los cuatro, que son los cuatro importantes, o sea, para mí, porque los conozco ya un poco y, bueno, entonces yo me preguntaría, mi pregunta sería, cuando se habla de fotografía, siempre normalmente se habla de estética, de técnica, de que si los clásicos hacían así o hacían asado, pero mi pregunta básicamente sería, bueno, pero lo más importante que creo yo que es una de las cosas más importantes, porque a lo mejor es más importante la estética, pero para mí lo más importante es vamos a decir, el consabido mensaje. ¿Y qué pasa? ¿Nos sirve el mensaje de los clásicos para ahora? O sea, ¿por qué tenemos que copiar, dejando un poco aparte la técnica? ¿Por qué tenemos que copiar a los clásicos? Deberíamos a lo mejor centrarnos en la actualidad para hacer fotografía, ¿no?
O sea, ¿no es importante eso? Claro, yo estoy de acuerdo contigo, José María, claro. O sea, que al final uno tiene que, no digamos que hacer una representación o una captación de aquel momento en el que está viviendo, ¿no? Yo creo que es un poco el legado, ¿no?, de cada uno, ¿no? Que al final el arte es un poco la función de hacer muchas veces la crítica a una situación o esa reflexión que decimos. Entonces, por eso es importante, yo creo, pues hacer, ¿no?, estar en el momento en el que estamos viviendo. Otra cosa es que bueno, que también tenemos, ¿no?, también cada autor tiene derecho a tener su parte más quizás si trabajamos un tema más de abstracción o donde hay un poquito más de libertad creativa, no tener, digamos, esa función tan determinante, ¿no?, esa justificación muchas veces que parte de lo social, ¿no? Pero lo que tú dices, ¿no?, al final lo más importante es una idea, ¿no? Detrás de un proyecto tiene que haber una idea brillante que lo avale. La estética, pues bueno, es importante también, pero por supuesto está por detrás, ¿no? Lo más importante es ese mensaje, ese significado, ¿no? Por eso hablamos muchas veces de trabajar a partir de fotografías que ya están hechas para darle a veces otro nuevo significado, ¿no? No sé si alguien quiere continuar. Sí, que yo quería decir es que no hemos hablado, yo no he escuchado que se copia a los clásicos, es que eso me parece que no viene a cuento. Precisamente Federico lo ha dicho, el avanzar es saber lo que está hecho y avanzar, pero no copiar. Copiar es una estupidez, vamos. No creo que nadie copie aquí a nadie, sino simplemente tratas de que tu voz sea tu voz y te identifiques tú con ella. Desde una perspectiva o desde otra, desde la abstracción, desde la simbología, desde la poética, desde el código expresivo que a ti te resulte más reconfortante. Por supuesto es que la copia está fuera de lugar. Nadie que intente avanzar en su propio lenguaje va a copiar a otra persona. Todo lo más que puedes hacer es copiarte a ti mismo y eso significa que te estás metiendo en un bucle y no estás avanzando. Sí, José María, es lo que dice Fernando. No es copiar, es inspirarse. Inspirarse en los autores que nos gusten y que nos sirvan de punto de inspiración, pero no para copiar, sino para inspirarnos y cada uno tiene que coger los suyos. Y lo que nos he dicho todo el rato, seguir un poco esta tendencia porque tenemos que entender cómo ha evolucionado la fotografía, igual que si hacemos cualquier otra cosa, pero al final es quedarse con los autores o autoras que realmente nos inspiran. Cuando vemos una fotografía suya nos hace aquel ¿qué pasa? O que nos gustaría que fuese nuestra, ¿no? Y aparte buscar, leer su biografía, porque lo ha hecho y que nos ayude a que sea, vuelvo a repetir, inspirador. Bueno, José María, tú que atiendes bien a la literatura, sería absurdo copiar a Góngora, Calderón, López, ¿no? Tú darías tu propia poesía. Yo creo que por la fotografía pasaría exactamente lo mismo, ¿no? Independientemente de que te inspire, como dice Freddy, en los clásicos, la fotografía no va a dejar de ser tu propio pensamiento y tu propio criterio de hacer fotografía. Sí, bueno, un poquito por alusión, pero vamos, en el buen sentido de la palabra. No, yo no me refería a copiar la técnica, copiar, en fin. Yo lo que me refería es que a veces, en el fondo, lo que yo, en el doble sentido, yo lo que estaba más o menos refiriéndome es que a veces se denosta lo que se hace en la actualidad porque muchas veces se dice, o hay gente que dice, bueno, es que los clásicos, bueno, y no se está a lo mejor teniendo muy en cuenta pues los avances que se hacen en cada momento que servirán en el futuro o no servirán, como también los clásicos han servido muchos y otros no, pero lo importante se olvida que es el mensaje en la actualidad que se tiene que dar y con las herramientas de que se dispone. Muchas veces se denosta Photoshop, no sé qué, pero eso son herramientas igual que la cámara de último modelo. O sea, creo que por ahí es donde yo iba la pregunta. No en el sentido de copiar, claro, nadie va a copiar. Bueno, aunque hoy día hay mucha gente que se retrotrae y trata de utilizar mecanismos de la antigüedad. Oye, voy a hacer con la cámara oscura. Bueno, pero yo lo que me refería más bien es en el mensaje.
José María, la respuesta ya la sabías, la tienes muy clara, no escuches a esta gente, si la respuesta ya la sabes. Acabas de decirlo, no, a esa gente no los escuches, no hay que escucharlos, hay que oírlos y escucharlos hasta el punto que, porque al final te despistan, además ya lo sabes lo que has preguntado. Bueno, gracias. Gracias, José María. Quisiera hacer una pequeña reflexión, sí, si es posible, porque a muchos de nosotros nos llaman fotógrafos contemporáneos o postmodernistas. Es esto que vengo pensando hace mucho tiempo, y es para los cuatro, ¿no? Es probable que no exista la fotografía clásica, no antigua, no modernista ni contemporánea, y que todo sea fotografía, y que todo dependa, digamos, de las épocas, de los tiempos, de las crisis, de las pandemias, y que solamente sean manifestaciones que aparecen y que también la técnica ayude a esos cambios. Esa es la reflexión que tengo. ¿Cómo hemos empezado? Yo he dicho las clasificaciones, pero hay que hacerlas porque es para situarnos. Pero lo que decía, no hace falta, entre nosotros, yo creo que no hace falta que nos empanemos si somos clásicos, modernistas. Está bien hacer la reflexión, pero que tampoco hace falta clasificarse. Al final, lo hemos repetido varias veces, lo que es importante es saber lo que estamos haciendo y ya nos clasificarán los que nos tengan que clasificar en su momento. Sí. Ya nos pondrán cada uno en su lugar cuando haya que poner, igual que están poniendo todos los fotógrafos en su lugar, desde que han salido todas las tendencias de si la fotografía de calle, que ahora se llama street photo, que si la fotografía, ahora con móvil, como ha dicho Pilar, se quedará una nueva tendencia, que de aquí a unos años será también otra referencia. Yo creo que tenemos que estar más por hacer fotografías y explicar cosas que no por saber si somos modernos, clásicos, desvalorizados o si somos fotógrafos, que también es otra pregunta que habríamos que hacernos todos. Yo creo que esta es la gran pregunta. Lo digo siempre, somos fotógrafos o portadores de cámaras fotográficas, que está bien las dos cosas, pero bueno, vale la pena saberlo, qué queremos explicar con la cámara. No sé. Yo creo, Marcus, que la mente humana y el mismo lenguaje humano nos obliga a clasificar necesariamente. Parece que nosotros en el cerebro tenemos casillas y ahí vamos metiendo cada cosa. Y entonces es natural que clasifiquemos. Pues la fotografía no se clasifica menos que la pintura, la música, la literatura o cualquier manifestación artística. Yo creo que eso va con natural al hombre. No creo que sea. De todas maneras, yo pienso como tú, todo es fotografía, no es nada más que fotografía. Gracias, muchas gracias. Marcus, gracias, Marco. Gracias. Lo que has dicho me parece, vamos, es una categorización bastante aproximada. En realidad lo que hacemos es fotografía. Yo recuerdo desde pequeño, esto es una anécdota que digamos puede venir al caso. Mi padre era poeta y se reunía con muchos poetas de por aquí, de la Bahía de Cádiz y de la provincia, incluso de Sevilla. Entonces ellos tenían tertulias poéticas. Ellos hablaban de poesía, no de tal poesía, de tal poesía, de tal poesía, sino de poesía como elemento expresivo. En realidad nosotros hacemos algo parecido, hacemos fotografía. La etiqueta que se le pueda poner es simplemente lo que dice Pepe, es una forma de hacer un compartimiento para autoidentificarnos, pero en realidad esa poesía en general es lo que engloba la expresión. Muchas gracias. Gracias, Marco. Gracias, muchas gracias. Lo que sí creo que está claro y tenemos que tener muy en cuenta todos como fotógrafos que creemos que somos, es que la fotografía es un lenguaje. Igual que acabamos ahora hablando de poesía, es lo mismo. En fotografía hay que aprender, pues igual que en poesía se aprende todo cómo funciona, en fotografía lo mismo. Creo que cuando entendemos el lenguaje, que es la fotografía y cómo se expresa, cómo conocemos su morfología, su gramática, su interpretación, es cuando realmente disfrutamos. Igual que un poeta, como hablabas, si empieza a escribir y empieza a narrar, que también es otro género, tampoco
tampoco si no transmite o transmite, o sea que hay muchas diferenciaciones. Yo creo que lo importante es conocer este lenguaje, que es un poco lo que nos ha pasado a la mayoría que llevamos muchos años, que no hemos podido aprender porque nos enseñaba la manera de leer una fotografía, que es un déficit que tenemos muchos y que ahora ya se está empezando y hace años a valorizar, y que realmente, por ejemplo, los que hacemos o hacen de jurados, creo que es muy importante, y hay que poder saber leer una fotografía igual que leemos una pintura, y evidentemente jugando con estas dos que hablábamos, ¿no? Con el corazón, con la cabeza, pero al final es la parte emotiva la que te lleva allí. Pero sí que hay que entender el porqué, dejarse ponerse delante de una fotografía y dejar que nos absorba, a ver qué nos está explicando el autor o la autora, y esto nos enriquece, porque al final, si lo veis, cuando íbamos a exposiciones fotográficas, la inauguración, si todo el mundo lleno de gente, mucho pica pica, y la exposición hacía así, ya la he visto toda. La foto hay que dejarse un rato, dejarse poner, que esté solo para ir bien. Lo mismo que nos pasaba en esta película, esta película, según quién, que ahora estamos en esta época, que todo vamos a 300 por hora, lo que hablamos de disparar 300 fotografías, creo que es una muy buena película para sentarse, saborearla, dejar que nos envuelva y que nos atrape. Y de ahí nos pueden salir muchísimas ideas para hacer otras cosas aparte de aquí, ¿no? Y yo creo que lo importante es de entender este lenguaje tan fantástico que es la fotografía. Estupendo. Perdón, sí. Leopoldo, bueno, sigue, perdona, sigue. No, ¿por mí lo decías, José Sí. Antonio? No, decía que de acuerdo con lo que decía Frederic, totalmente de acuerdo. Lo que decíamos de nuevo en los tempos, ¿no? De parar un poco y dejarse llevar, y lo que decía, ¿no? Cuando vamos a una exposición, ese tiempo de lectura, ¿no? de cada fotografía. Es verdad que hay veces aquí vamos a las inauguraciones más para ver amigos y para coincidir y para pasar un buen rato, pero sobre todo hay que hacer ese recorrido, como decía, con tranquilidad y deteniéndonos el tiempo necesario para leer lo que hay en esa imagen, ¿no? Lo importante de que tiene esa fotografía y ya, ¿sabes? Ese nivel de análisis de la imagen, de reconocer lo que vemos, esa parte más descriptiva, y luego esa parte, como decimos, más connotativa, ¿no? de lo que cómo lo interpretamos, ¿no? Lo que nos atrapa, nos eleva, ¿no? Esa parte, como decíamos, ¿no? del tiempo de lectura fundamental, necesario, ¿no? para comprender sobre todo el trabajo que ha hecho el autor, ¿no? Que al final una exposición es un recorrido por un momento, por un tema que está tratando, y entonces hay que mirarlo, ¿no? Y dedicarle ese tiempo que necesario, y que además es un momento de disfrute, ¿no? Pero sí, nada, iba a decir que de acuerdo con él, o sea que... Hablando de películas, otra que seguro que todos conocemos y hemos visto es Mook, aquella cuando le enseña las fotografías en el álbum, las 4.000 y pico de fotos, dice, vas muy deprisa, párate y observa. Es también, que además es el tempus, que hablaba también la cámara lúcida, ¿no? El tempo, ¿no? De lo que se necesita para cada cosa. Cuando se entretiene a ver la fotografía y son todas iguales, no hay ninguna de igual. El problema es ese, que vamos a una exposición y vemos todas las fotos iguales. Claro, salvando distancias, estoy exagerando mucho, pero que al final es esto, este punto de reflexión, de pararnos aquel momento para disfrutar, y entonces cuando vemos cosas, cuando observamos y cuando nos convertimos en el espectador de aquello que realmente nos quiere mostrar en su álbum de fotos, que dice, todas son iguales, no, cada una es diferente, cada día es diferente, ahora llueve, ahora es verano, ahora es invierno, la gente va de otra manera. Hostia, esta reflexión a veces parece absurda, pero que es muy interesante. Sí, porque claro, al final es sí, lo que decías, Frederic, ¿no? Que al final es esa cultura de lo instantáneo, de todo rápido, una fotografía, un titular, entonces es todo muy superficial, ¿no? Entonces hay que profundizar y dedicarle un poco de tiempo, pues igual que tienes que leer un artículo, leer un libro, ¿no? Que es que parece que ya, pues eso, que al final hay ¿no? Es como un no conocimiento o un conocimiento superficial, que es peor casi, ¿no? Porque al final es no es información, es mucho más. Yo creo que es peor quedarte con un titular que no leer el titular, ¿no? Porque al final es una información muy sesgada, ¿no? Bueno, que aquí entraríamos en otro debate, ¿no? Sí. Pero vamos, que es un peligro, ¿no? Es un peligro porque vamos por la vida de esa manera, ¿no? Y en las relaciones humanas pues pasa un poco lo mismo, ¿no?
Sí, yo os invito a que los que no conozcáis, a mí me lo introdujo Alfredo Oliva hace 5 años al tema de la fotografía contemplativa, otra clasificación que a mí no me gusta, pero bueno, como concepto. Es la vida contemplativa en general, ¿no? La vida contemplativa frente a la vida activa, ¿no? Justo. Pues al final es juntar, para mí fue un descubrimiento bestial, juntar fotografía y meditación. Es el mindfulness, pero en fotografía, el mindful photo. Es súper interesante. Además te lleva a una pasividad, una tranquilidad, cosa que hacía años que no conectaba con ello y realmente vale mucho la pena un poco para esta ralentización otra vez de volver a saborear lo que hacíamos con el carrete, que tenías el de 12, 24, 36, aparte del dinero que valía, antes de apretar el botón lo pensabas, lo mirabas, lo observabas, tenías que estar allí, ¿no? Esta parte a lo mejor sí que, la parte clásica, volviendo a lo que hablábamos, es esta cosa que a veces encuentras a faltar por la técnica que te ayuda, pero que al final también es una decisión, como decía Pepe, pues yo sigo haciendo igual, decía yo tiro 3, no hace falta tirar 300, es una decisión, si no quieres ver el visor te lo tapas, o sea que al final es una decisión nuestra, pero la gente que ha nacido con este concepto de disparar muchas, pues le cuesta, pero cuando volvemos a hacer esta reflexión de hacer, bueno, yo voy a salir y voy a hacer 3, te planteas 3, 5, 4, 2 o 25 si me apuras, es diferente, porque te paras, o volver a hacer fotos con trípode, que ahí sí que tienes que coger, encuadrar, no es la cámara tan suelta, que eso no quita lo otro, ¿eh? O sea, una cosa no es que sea excluyente de la otra, ¿no? Pero volver a saborear esta parte de tranquilidad, de poder meter la imagen dentro del encuadre y ver lo que está pasando, yo creo que es interesante. Hablando otra vez de fotografía clásica, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Esta gente antes podían tirar 2 fotos, 3, depende de qué época. Iban con aquellas placas, tiraban, sacaban. Bueno, Biggie, a mí me encanta la película que tiene, como que con la emisora conectada a la policía. Llegaba antes, hacía la foto y le decía que era un artista. Ponía a los cadáveres de una manera para hacerles la foto. Hostia, acojonante. Bueno, no sé, fantástico. Bueno, hay muchas referencias, no sé. Es buen tiempo ¿no? Buena época esta para la práctica de la fotografía Mixan y también encazarla con los haiku, ¿verdad? Porque ahora estamos bastante parados, ¿eh? El pensamiento es muy lento ahora y yo creo que sería buen momento para empezar a trabajar ese tipo de fotografía contemplativa, ¿no? Desde luego, sí. Respecto a lo que decía Pilar, yo considero que el acto social de la inauguración de la exposición es un acto social. Y como tal, Fernando, es el apoyo a ese autor. También. Es muy importante por ese apoyo al autor. Luego tú vas otro día y haces la lectura ya lenta, pausada, y ves que te va a contar. Pero el apoyo al autor es fundamental. Y eso tenemos que recuperarlo. Es fundamental. Eso estamos todos de acuerdo. Ya me entiendes por dónde iba, ¿eh? Sí. Desde luego, el día de la inauguración no es el mejor día para ver la exposición. Y que hay que ir, evidentemente. Claro que sí, claro que sí. José Antonio, perdona, es que me ha cogido trabajando, pero sí, bueno, la pregunta la hice al principio, pensaba que como he entrado 5 minutos más tarde, enhorabuena a todos, y no sabía si había que preguntar por el chat o había que preguntar después al final. Entonces mi pregunta yo creo que la había contestado ya, pero bueno, la vuelvo a preguntar. Si no pensáis que la fotografía clásica no es solamente el soporte, sino la fuente donde creo que todos debemos de beber y por lo menos conocerla, ¿no? Porque yo llevo muy poco tiempo en la fotografía, no vengo de la analógica, vengo de la digital, pero sí es cierto que me he apoyado muchísimo en la fotografía clásica y me sigo apoyando muchísimo. Y veo últimamente fotografías de autores de ahora, de este tiempo, que algunas veces me da que pensar si son clásicas, si son modernas, porque es la mirada, no sé, es el lenguaje visual que tienen y lo que habéis dicho en la charla es lo que me emociona. A mí me da igual cómo se hagan, ¿no? Pero bueno, esa era mi pregunta que hice al principio. Venga, pues muchas gracias, Antonio. Leopoldo C, que quiere hacer la pregunta. Mientras tanto, yo creo que Laura tenía una pregunta, ¿no? Sí. Sí, Laura. Quería comentar que yo muchas veces me he preguntado cuál sería la definición de buena fotografía, olvidándome, por supuesto, si es clásica, si es moderna, y para mí es la que atrapa al espectador. O sea, esa que cuando estás mirando fotos y fotos y fotos, de pronto te paras en una y no puedes apartar tu mirada de ella.
Para mí esa es una buena fotografía y me da igual de qué época haya sido o con qué técnicas se haya hecho, ¿no? Mira, Laura, esa es la pregunta base de este libro de Momeñe. Es una buena fotografía. Ahí se basa este libro completo. Y como ejemplo pondría el vídeo que nos ha elegido José Antonio, en el que al inicio, en el que yo pienso que a pesar de que los que estemos aquí, pues supongo que tendremos diferentes estilos fotográficos y eso, yo creo que a todos nos ha conmovido. O sea, es que cada plano de ese vídeo era delicioso verlo, ¿no? Por lo cual te felicito de verdad por haberlo elegido como inicio de esta sesión, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, Laura. Vamos a ver, señores, acabo de hablar con Leo. ¿Me escucháis? Sí, sí. Acabo de hablar con Leo y la conferencia ha sido bestial, porque le ha venido a él de maravilla. Ha encontrado en su casa unos 600 negativos de 35 milímetros de su abuelo, de los años 1920 a 1930 y tanto. Entonces, él dice, para mí esto es fotografía. Va a empezar a escanearlo porque, claro, la ventaja que estamos teniendo ahora nosotros los fotógrafos de anterior, de ayer, de 25 o 30 años hacia atrás, es que tenemos en nuestras manos unas herramientas que podemos transformar esos negativos que parece que no se iban a recuperar o no se podían tener visión en otro lugar a través de lo que es en los escáneres. Él quiere hacerle desde aquí un homenaje a su abuelo y que yo sé, cuando me vaya a Parrota, voy a coger esos negativos y los vamos a pasar para que se visione. Eso para mí no es clásico, eso para mí es testimonio. Eso es testimonio. Y toda la fotografía que de antes, que he dicho de Ansel Adams, de si nos ponemos aquí de Salvador Obiols, o podemos llamar de Rivas Pro, o de Díaz Burgos, o de Ochoa, o de Alice, García Alice, La Madrid, todo esa fotografía la encuaderno no de clásico, ya se me fue el zoom, es testimonial. Hoy por hoy quiero decir una cosa y anterior. En los pintores, cuando comienzan en una escuela de arte de pintura, estudian a los antiguos maestros cómo realizan la pincelada, que luego desvaríen. Bueno, pero ¿quién no se quita el sombrero con un cuadro de Velázquez o un cuadro de Murillo o de el madrileño que no recuerdo? Son pinturas majestuosas, clásicas, modernas, de vanguardia, permanente, testimonial. Por los fotógrafos igual, porque el fotógrafo tiene que tener su trayectoria, igual que la tiene ahora mismo estos 4 fotógrafos que estamos aquí charlando, como es Pepe Granado, Pilar, Fernando y Frederick. Cada uno tiene su testimonio y su trayectoria y no se va a variar. Y eso es lo que se le pide a los fotógrafos de hoy, que tengan su trayectoria, no copiar, sino tener su propia iniciativa de fotografía. Y enhorabuena, Leo. Señores. Hola, ¿puedo hablar? Sí, digo. Sí, hola, mi nombre es Azucena y primero felicitaros a los 4 por la charla que habéis dado, que me parece súper interesante. Y bueno, y entrar un poco en lo que es la fotografía, tanto si es analógica, digital, pues un poco lo que me gustaría es aportar de que la fotografía lo que tiene que ir es unida. Y me da igual que venga de analógico como de digital. Simplemente que todos los fotógrafos, en el fondo,
caminemos de la misma mano todos juntos y aportando y cada vez aprendiendo y sobre todo que la fotografía al final no es la máquina, no son los carretes, no es nada de lo más importante, sino que la fotografía realmente es lo que sale de nosotros, de nuestro interior y lo que aportamos visualmente. Y como decía antes Laura, cuando ves una obra, da igual de quién sea, simplemente que tú la ves colgada y te atrae y dices, me llena y quiero introducirme en esa imagen y verla hasta el fondo. Saberla leer, como tú bien has dicho antes también, Freddy, me parece que he dicho bien el nombre. Sí, perfecto. Sí. Y introducirte dentro de esa fotografía y poder analizarla y quedarte ahí y, pues eso, emocionarte con lo que tiene dentro. Y para mí es lo más importante. Sí, Beatriz, Gracias. fantástico. Recuerda la frase de Ansel Adams que decía que las fotografías no las hacemos con la cámara, sino las hacemos con todas las experiencias que hemos vivido, las películas que hemos visto, los libros que hemos leído y la gente que nos ha amado. Y al final es eso que acabas de decir tú. Ya está, no hace falta, ya está todo ahí metido. Gracias, muchas gracias a todos y muchas felicidades por esta charla tan interesante. ¿Alguna pregunta más? Yo felicitar a los ponentes, ha sido súper interesante y muchas gracias por haber hecho esta sesión. Gracias, Laura. Gracias. Un placer verte. Pues muchísimas gracias. Nada, muchas Sí. gracias por todo. Y nada, encantado. Mira, ahora te funciona el micro. Porque ahora lo he descubierto, a última hora lo he descubierto. Descubierto te voy a dar a ti. Oye, Más tarde que nunca. Felicidades a todos los ponentes y a Fotoluz por que siga haciendo estas cosas que nos llenan de vida. ¿eh? Gracias a ti, Antonio, por A estar ti. presente siempre, hijo. Gracias. Gracias. Enhorabuena por la ponencia. Pues muchísimas gracias a todos vosotros, a los cuatro ponentes, a Frederic, a Pilar, a Fernando y a Pepe Granado y a Oliva, que ha hecho una introducción de ellos cuatro maravillosa y poética y, bueno, magnífica. Pues muchísimas gracias y encantado de teneros aquí y hasta la próxima. Gracias. En nombre de Fotoluz, muchísimas gracias. Gracias, Miguel. Sigue trabajando así de bien. Un abrazo a todos. Hasta luego. Ahora. Ahora.